revelados, 7 objetos malditos de segunda mano que desatan el terror inexplicable y siniestro. Carmen despertó aquella mañana con una sensación extraña en el aire, como si las sombras de la casa quisieran hablar. Después de descubrir la antigua caja de su abuelo, nunca imaginó que su vida cambiaría de forma tan drástica. Mientras organizaba los objetos, la sonrisa inquietante de una muñeca de porcelana parecía seguirla, acechante. La muñeca, el rosario desgastado y el medallón con inscripciones desconocidas eran solo trastos para otros, pero para ella, representaban una oportunidad para salir adelante. Sin embargo, la primera compra fue solo el principio de una serie de horrores que desgastarían su frágil mundo. Cuando decidió llevar esas reliquias al mercado de pulgas local, una brisa helada recorrió su cuerpo al pasar junto a una pared manchada de grafiti. Estaba emocionada, pensando en el dinero extra, pero la atmósfera se tornó pesada. Mientras exponía los objetos, notó las miradas escépticas y temerosas de algunos compradores. Carmen se encogió, sintiendo que una advertencia vibraba en el aire, pero decidió ignorar esas supersticiones de pueblo. ¿Qué podría ir mal?, se dijo, desestimando un escalofrío. Menos de 2 días después, su primer cliente, una madre con 2 pequeños, llegó a su hogar con la muñeca en brazos. Esa noche, el fuego devoró su casa. El llanto y la desesperación resonaron en la vecindad como un eco aterrador. Carmen se estremeció al escuchar las noticias, convencida de que algo oscuro había brotado de la antigua caja. No puede ser coincidencia, murmuró, y mientras lo decía, la presión en su pecho aumentó. El rosario fue a parar a una mujer que, después de adquirirlo, fue asaltada a plena luz del día. Las sombras en su barrio se alzaban más altas y los murmullos se convertían en susurros de miedo. «Carmen, ¿por qué la gente no quiere hablarme?», preguntó Samuel, su pequeño de 6 años. Ella, con el corazón a 1000 por hora, evitó mirarlo a los ojos. ¿Cómo explicarle que las cadenas de maldición amenazaban con arrastrarlos a todos? Un par de días después surgió otra tragedia. El hombre que había comprado el medallón perdió su trabajo aquel mismo día. La tensión se palpaba en el ambiente. Los vecinos comenzaron a mirarla como si fuera la portadora de un azote, el odio oculto detrás de sus ojos. Carmen luchaba con la culpa y el pánico, sabía que se estaba acercando a algo comprometedor. Mientras tanto, la noche era un eco de susurros inquietantes, y los gritos del pasado parecían estar al acecho. Cuando decidió investigar, las leyendas sobre su abuelo comenzaron a cobrar forma. Aquellos objetos eran portadores de maldiciones, y su abuelo había hecho todo lo posible por proteger su hogar. Se encontraba atrapada en un ciclo de terror que había creído superado. Una noche, el hombre carismático del barrio apareció en su puerta, sonriendo, pero su mirada delataba ambición. Al hablar de los objetos, su voz se tornó espeluznante. «¿No piensas que podría ser mejor entregármelos?», dijo, y Carmen sintió el frío de la traición. Su corazón palpitaba furioso en su pecho. De repente, todo lo que había considerado seguro se desmoronaba. Sin pensarlo, decidió que ya no podía permitir que su hijo estuviera en peligro. ¿Cómo escaparemos de esto?, se preguntó, y el peso de su decisión opresiva se sentía en su garganta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada golpe en la puerta, se despertaron sus peores temores. Las sombras parecían acercarse, estaba claro que todo lo que había hecho había despertado algo en su entorno. Carmen sabía que no se podía esconder de los fantasmas del pasado. Mientras huía por las calles oscuras, dejó atrás la seguridad del barrio y se adentró en la incierta noche. ¿Podría haber algo más que objetos malditos entre ellos? La angustia la llevó a un punto sin retorno. ¿Sería capaz de romper la maldición o estaba condenada a arrastrar esas sombras más allá de su hogar?
La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y el verdadero horror apenas comenzaba. Carmen corría, sus pies golpeando el suelo frío y húmedo de la calle, mientras su mente luchaba por aferrarse a cualquier pensamiento racional. Las sombras se contorsionaban a su alrededor, como si la estuvieran abrazando, o quizás acechando. Cada ladrido de un perro a lo lejos le erizaba la piel. Solo necesito llegar a casa, se repetía en voz baja, pero la idea de regresar le producía terror casi palpable. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo un susurro que la llamaba por su nombre. Carmen. Sonaba como un eco profundo, vibrante, que se hacía más insistente: debes entregarlos. La voz parecía provenir de cada esquina, de cada sombra alargada que se hacía más amenazante con cada paso. No sabía si huía de algo o hacia algo. Solo sentía una inquietante presión en el pecho que la impulsaba a seguir hacia adelante. Desorientada, se encontró frente a una antigua iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue emanaba del interior. La curiosidad, mezclada con el miedo, la llevó a empujar la puerta. En su interior, el aire era denso, cargado de un aroma a cera y humedad. Sus pasos resonaban en las paredes, una melodía siniestra que la acompañaba. Al fondo, un altar se destacaba, y sobre él, una figura encapuchada esperaba. Era una mujer de aspecto etéreo, con manos delgadas que parecían flotar en el aire. Carmen sintió que el tiempo se detenía. «Has venido buscando respuestas», pronunció la mujer con una voz suave pero autoritaria. «Tus objetos son peligrosos, pero no solo por lo que traen consigo. También forman parte de ti». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen, entre cerradas y abiertas respiraciones. «Quiero salvar a mi hijo». La mujer levantó una mano y señaló detrás de Carmen. Al volverse, vio destellos de luz que brotaban de su antigua caja, ahora reposando en el suelo. «Tu abuelo intentó protegerte, pero abandonaste su legado, y ahora las energías se han desatado. Cada objeto tiene su historia, su maldición, y tú las has liberado». Carmen sintió que su corazón latía con una intensidad aterradora. «No puedo volver atrás. He causado demasiado daño», dijo, su voz temblando mientras se preguntaba si había una salida a esta locura. «Algo te pertenece, y debes tomar una decisión. Ellos no se irán, Carmen, a menos que tú lo hagas». La mujer hizo un gesto. De repente, apareció una imagen de Samuel, su hijo, riendo despreocupado en su cuarto. Esa imagen contrastaba con la sombra que lo acechaba desde la esquina, oscura e inquietante. «Tu hijo también los ha sentido», murmuró la figura, y el aire se tornó más pesado. Carmen sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué tengo que hacer? Dime». Su voz resonaba, llena de desesperación. «Deberás enfrentar cada maldición. Solo así podrás liberar a tu hijo de esta oscuridad». La mujer extendió una mano hacia ella, y Carmen, en un acto de fe mezclado con terror, tomó la mano de la mujer. Una visión incontrolable se apoderó de su mente. Vio fragmentos de su pasado, sombras del abuelo, ritos oscuros y promesas olvidadas. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par cuando vio a todos aquellos que habían adquirido sus objetos. Los rostros estaban marcados por el dolor y la desesperación. Ella había causado su sufrimiento. «No puedo. No puedo cargar con todo esto», imploró, con lágrimas surcando sus mejillas. La figura sonrió con tristeza. «No tienes opción. El verdadero miedo no es la maldición, sino no hacer nada». Mientras la mujer hablaba, Carmen sintió un tirón en su pecho, como si las sombras comenzaran a arrastrarla hacia un abismo desconocido. ¿Podía realmente romper las cadenas de maldad que había desatado? ¿Lograría salvar a su hijo o estaba destinada a vivir el mismo infierno que había creado? «Prepárate», dijo la mujer, y el mundo a su alrededor se comenzó a desvanecer. Carmen gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido se ahogó en un mar de desesperación. Estaba a punto de enfrentarse a una verdad oscura, y el eco de su grito duraría por toda la eternidad. El verdadero horror. Apenas empezaba. ¿Acaso había algo aún más siniestro que la maldición misma? Carmen sintió un golpe frío al ser arrastrada hacia la negrura.
Un viento helado la envolvió, y de repente, fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Sus pensamientos se agolpaban, dispersos y caóticos, mientras el eco de su grito reverberaba en la iglesia, pero ya no había eco. Todo se sentía ajeno. La luz del altar se desvaneció, y la figura de la mujer se volvió difusa. «Prepárate», susurró, aunque ya no podía escucharla. Entonces, la oscuridad cobró vida. 1000 susurros comenzaron a surgir de todas partes, palabras ininteligibles que surgían como un coro lujurioso. Carmen cerró los ojos, tratando de ignorar la niebla que parecía aplastarla. Al abrirlos nuevamente, se encontró en un lugar que parecía un laberinto. Pasillos oscuros se extendían a su alrededor, y la amenaza de lo desconocido estaba en cada esquina. «¿Dónde estoy?», murmuró al aire, pero su voz sonó distante, como si el miedo la estuviera ahogando. Un pálido resplandor apareció más adelante, y ahí vio algo que la hizo detenerse en seco. Un objeto brillaba con una luz tenue, un broche en forma de mariposa, conocido por ella. Un regalo de su abuela que había olvidado en una caja vieja. Al acercarse, un escalofrío la recorrió. Las imágenes empezaron a girar en su mente mientras la sombra del recuerdo la envolvía. La mariposa había pertenecido a un tiempo lejano. Su abuela le había contado historias de amor y desamor, de conexiones que desataban tanto alegría como dolor. «Es un objeto que guarda tu energía», le había dicho. Y ahora, parecía vibrar en su presencia, como si reclamara algo que a Carmen le pertenecía. Sin pensarlo, extendió su mano hacia el broche. En el instante en que su piel tocó el metal, una ola de energía la atravesó. Un grito desgarrador resonó a su alrededor. Varios rostros comenzaron a emerger del fondo de la oscuridad, hombres y mujeres con expresiones de sufrimiento, cada uno marcado por el mismo terror. Eran aquellos que habían poseído sus objetos antes. Sus ojos vacíos y sus rostros retorcidos hablaban de la desolación que habían experimentado. «¿Por qué?», preguntó Carmen, sintiendo que su voz se desvanecía. Las sombras de sus antiguos poseedores se elevaron, acercándose a ella. «Te necesitamos», murmuraban. «Devuélvenos lo que nos quitaste». El corazón de Carmen latía con fuerza. «¿Qué quieren decir?». «No entiendo» y, de repente, los rostros comenzaron a contorsionarse, las sombras giraban y se mezclaban, reclamando lo que habían perdido, sus voces se unieron en un latido frenético que estremeció el suelo. Ella retrocedió, pero una mano resbaladiza la atrapó. Sintió unas garras de frío en su brazo. «No puedes ignorarnos, Carmen. ¿No ves que esto es tu culpa?». «Ellos son solo el principio», susurró una voz sombría que se deslizó en su oído. Carmen luchó con todas sus fuerzas, pero las sombras comenzaron a arrastrarla. «Samuel», gritó, y el mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. La imagen de su hijo apareció una vez más, atrapado entre la risa y la angustia. Con necesidad, Carmen gritó: «No, no puedo perderte». «Es tu elección», le dijeron en coro las sombras, apretando su agarre. «O ellos, o él». El terror se profundizaba al enfrentar su dilema. Cargaba con el peso de todas sus decisiones, pero sabía que el tiempo se le estaba agotando. Con un movimiento frenético, soltó el broche y se lanzó hacia el resplandor que había visto al inicio, con la esperanza de que pudiera llevarla de regreso. Pero antes de que pudiera llegar, una voz se alzó, retumbando en cada rincón de la oscuridad que ocupaba su mente. «No puedes huir de lo que eres. El legado de tu familia es más poderoso de lo que imaginas». Carmen sintió que la oscuridad la abrazaba. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad más aterradora de su vida. ¿Podría salvarse a sí misma y a su hijo? La pregunta la perseguía mientras el oscuro laberinto se cerraba a su alrededor, amenazando con engullirla por completo. ¿Sobrevivirás?, resonó la voz, justo antes de apagar la luz que la rodeaba. Y. En ese momento, otra verdad se reveló. Las sombras no eran lo único que la acechaba, había un elemento más, un objeto que, sin saberlo, aún necesitaba encontrar. ¿Podría ser la clave para salvar a Samuel y liberarse del horror que desató sin querer?
Carmen sintió que los gritos se transformaban en un eco distante, como un murmullo lejano arrastrado por el viento, hasta que una nueva voz llegó a sus oídos, grave y melancólica. No huyas, Carmen. Este es tu lugar, este es tu destino. Su cuerpo temblaba. Con cada palabra, las sombras parecían estrecharse aún más, como si le dieran la bienvenida a un club del que nunca había querido ser parte. El aliento le faltaba. Intentó avanzar hacia la luz pálida, pero los rostros atormentados de aquellos que habían pertenecido al broche la seguían, sus ojos vacíos la miraban con desesperación y odio. «Devuélvenos nuestra vida», gritaban, y Carmen cubrió sus oídos, sintiendo que su cordura se desvanecía. «Samuel necesita ayuda», murmuró con desesperación, sintiendo como su corazón latía descontrolado. Un pensamiento la atravesó como un relámpago, su hijo estaba solo, arrastrándose por este mismo laberinto, luchando contra algo que Carmen no podía entender. Debía encontrarlo, sacrificarse si era necesario. Con un esfuerzo monumental, se liberó del agarre frío de las sombras y se dirigió de nuevo hacia la luz. El resplandor parecía más brillante, más cercano. Con cada paso, sin embargo, volvía a escuchar las súplicas, ahora más claras y urgentes. «Nos tocaste, nos despertaste. Ahora eres parte de nosotros», gritaban, sus palabras eran como dagas que se alojaban en su mente. Cuando finalmente atravesó el umbral iluminado, fue como salir de un túnel oscuro. Se encontró en una sala amplia, las paredes estaban cubiertas de espejos que distorsionaban su reflejo. Sin embargo, no estaba sola. Una figura se dibujaba en el centro, inconfundiblemente, era Samuel. Carmen se acercó corriendo, manteniendo sus ojos fijos en su hijo, pero a medida que se acercaba, su corazón se hundía. La mirada de Samuel parecía perdida, como si estuviera atrapado en una trampa invisible. Él dio un paso atrás, sus ojos llenos de temor. «Mamá, no te acerques». «Samuel, cariño, estoy aquí. Voy a sacarte de aquí». «Todo estará bien», suplicó Carmen, extendiendo su mano hacia él. Sin embargo, la sala comenzó a girar, los espejos no solo reflejaban su imagen, sino que también mostraban sombras inquietantes que se retorcían detrás de ella. «¿Por qué no puedes entender?». Apareció otra figura en el espejo, un rostro conocido entre las sombras. Era la figura de la mujer del altar. «Lo que has encontrado no es solo un objeto. Es una conexión, un vínculo que desata un ciclo de dolor. Samuel es el próximo». La desesperación la invadió. Carmen supo que la mujer era parte del enigma que había desatado. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sintiéndose atrapada en una red de secretos familiares. La mujer sonrió, su rostro era una máscara de tristeza y arrogancia. «Para mantener a tu hijo, debes concederles lo que piden. Aunque ello signifique sacrificar a otros o a ti misma». Cada palabra pesaba como una carga, y el corazón de Carmen se partió. ¿Sería capaz de hacer eso? ¿De traicionar el legado de su familia? El aire se hizo más denso. Los susurros de los antiguos poseedores se convirtieron en gritos llenos de rabia. «Sabemos lo que has hecho», resonaban, mientras la sala se llenaba de sombra nuevamente, amenazando con devorarla. Carmen luchó por encontrar una respuesta, por entender si había alguna alternativa para romper el ciclo. Miró una vez más a Samuel, que ya no podía sostener su mirada. «No me dejes», gritó. «Todo tiene un precio, Carmen. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». La voz de la mujer sonó como un eco de su propia conciencia, mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies y, en un instante de lucidez, comprendió que el broche no era el único objeto al que tenían acceso. Había algo más en su pasado, un secreto oculto que, si lo encontraban, podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? ¿Podría arriesgarlo todo en una búsqueda que podría sellar su destino? Las sombras estaban al acecho, esperando su decisión. El sudor le recorría la frente mientras Carmen sentía cómo las sombras se movían a su alrededor, acercándose peligrosamente. Cada susurro, cada grito se convertía en un grito desgarrador que la hacía temblar.
En ese laberinto de espejos distorsionados, su mente luchaba por ordenarse. ¿Qué objeto secreto podría tener el poder de cambiar el destino que se cernía sobre Samuel? Con cada segundo que pasaba, la desesperación la arrastraba más hacia el abismo. Debo recordar, se repetía, como un mantra. En su juventud, su abuela había mencionado algo sobre un relicario familiar, un objeto que había sido escondido por generaciones, también maldito. Tal vez allí contendría la clave para liberar a su hijo. Carmen, el tono de Samuel era un lamento que atravesó su corazón. Ella giró hacia él, encontrando su imagen fragmentada en los espejos. Su rostro mostraba temor, dolor y una tristeza que desgarraba su alma. No hay tiempo, estamos atrapados aquí. Tienes que irte, no, Samuel. Te prometo que no te dejaré aquí. Tengo que encontrar ese relicario, respondió mientras recorría la sala. Cada paso que daba la alejaba de su hijo y lo acercaba más a las sombras que aguardaban con ansias. Las figuras detrás de ella se retorcían, sus caras deformadas representaban una historia de sufrimiento. De pronto, en uno de los espejos, vislumbró un destello resplandeciente, el relicario. Ahí está, gritó, y su corazón dio un salto. Pero solo un vistazo rápido la llevó a su desesperación. La imagen desapareció tan rápido como había llegado, dejándola llena de preguntas. ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? Carmen, ven. No te alejes más. La voz de Samuel resonó con una mezcla de miedo y urgencia. La sala comenzó a temblar. Los ecos de los gritos de los antiguos poseedores se intensificaban, como un coro de agonía que amenazaba con desatarse. Cuando Carmen miró nuevamente a su hijo, los alrededores se distorsionaron. Las sombras alargadas comenzaron a solidificarse en formas amenazantes que se acercaban. ¿Por qué nunca escuchas? ¿Por qué siempre escapas? La mujer del altar apareció de nuevo en el espejo, ahora con un brillo infernal en sus ojos. Las palabras reverberaban en su mente, como un eco interminable que desnudaba sus temores. Enfréntate a la verdad, Carmen. El relicario no es solo una llave, también es un riesgo. Se sintió atrapada, el tiempo se agotaba. Su mente giró, Héctor, el diario de Héctor. Él sabía. Sin pensarlo, corrió hacia la esquina donde siempre había estado el viejo baúl de su padre. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero la frágil memoria de su infancia la guiaba. Abrió el baúl con manos temblorosas, sintiendo el frío del metal que todavía rugía de dolor acumulado. Había cartas, notas, y en el fondo, el diario. El instante en que sus dedos rozaron el cuaderno desgastado, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando las palabras de su padre. El relicario se encuentra donde el tiempo se detiene, en el lugar entre los olvidados. Los gritos aumentaron su intensidad. Dame el relicario, dame lo que me pertenece. La mujer del altar gritaba mientras los espejos comenzaron a fracturarse, creando un caos ensordecedor. No lo sé. No sé dónde encontrarlo. Carmen se encontraba al borde del colapso, pero en lo más profundo de su ser, podía sentir que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Si lo sabes, la voz resonó en su cabeza, cada palabra era como un canto de sirena que prometía desenredar el misterio. El suelo seguía temblando, las sombras se acercaban, y Carmen se sintió más sola que nunca. ¿Podría descubrir el significado que se oculta en las páginas de ese diario? Su vida y la de su hijo dependían de ello. Sin pensarlo, tomó la decisión. Voy a enfrentarlo, debe haber una forma. La determinación llenó su pecho, mientras el abismo la llamaba, prometiendo un horror inimaginable. Pero al dar un paso hacia los espejos, un grito desgarrador la detuvo. No era su hijo, sino una de las sombras, un rostro conocido entre la penumbra. ¿Vas a dejarme atrás, Carmen? Recuerda mi sacrificio. La figura era su hermana, Lía, atrapada y llena de angustia. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Qué habría hecho para liberarla? Las sombras se agolpaban, y para salvar a Samuel, se vería obligada a enfrentar el pasado que había querido olvidar. El dilema se tornaba más oscuro, mientras la sala se desmoronaba alrededor de ella. ¿Rescataría a su hijo o se adentraría en el abismo que sentía llamarla?
La decisión pesaba cada vez más, amenazando con romperla. ¿Qué secretos escondía el relicario? ¿Y a qué costo tendría que enfrentarse para salvar a los que amaba? El eco de su mente gritó, mientras la luz se desvanecía. Las sombras parecían palpitar, como si estuvieran vivas, deseando consumir cada rayo de esperanza que quedaba en la sala. Carmen sintió que el aire se espesoraba, ahogando sus pensamientos. No podía dejar que el pasado la atrapara, pero el rostro angustiado de Lía estaba grabado en su mente, intensificando su desesperación. «Carmen, no hay tiempo. Recuerde lo que hiciste», gritó Lía, su voz desgarradora resonando en la penumbra. Carmen buscó la manera de responder, de sanar las viejas heridas, pero el remordimiento la ahogaba. Una parte de ella había tratado de olvidar ese momento, enterrando su culpa, y ahora esa culpa emergía como un monstruo de las sombras. «Por favor, Lía, no puedo dejar a Samuel», clamó, mientras las formas espectrales se retorcían, casi riendo de su tormento. Las caras del pasado habían vuelto, queriendo sacarle cada secreto oculto, cada promesa rota. Carmen sintió el ardor en sus ojos, la tormenta de emociones apretando su pecho. «Si sigues así, perderás todo. Tienes que elegir», dijo Lía con un eco que parecía venir de muy lejos, lejos de los espejos, de las sombras. La sala se oscureció más, y Carmen sintió la presión de los ecos de aquellos que habían sufrido antes que ella, aprisionados por sus propias decisiones. Desesperada, Carmen echó un vistazo al diario de Héctor. Las páginas estaban llenas de pistas confusas, pero una frase la detuvo en seco: «El relicario exige un precio, y quien lo busque deberá enfrentar su verdad». ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando? Las sombras comenzaron a girar en torno a ella, provocando un torbellino de susurros. «La verdad es tu perdición, Carmen, el precio está en el sacrificio», gritaban, sus voces entremezclándose en una cacofonía aterradora. La mujer del altar surgió nuevamente entre los espejos, su rostro iluminado por una luz antinatural. Tenía una mirada de triunfo, como si todo estuviera saliendo según su plan. «Atrápala. Es el momento de pagar lo que debes», su voz resonó, cada débil e inhumano eco atravesando las fibras del alma de Carmen. «No». Carmen gritó con más fuerza, la rabia ascendiendo, surge de la realidad distorsionada que la rodeaba. Su hermana, su madre, todos aquellos que había perdido volvían, arremetiendo en su mente. «No puedo seguir así. Tengo que enfrentar mis propios demonios para liberar a los que amo», pensó. La determinación creció en su interior. «No me quedará otra opción», murmuró, mientras dirigía su mirada hacia el espejo donde había vislumbrado el relicario. El reflejo se distorsionó, mostrando flashes de su vida, momentos de felicidad y sufrimiento, así como la traición que había cometido. A medida que lo hacía, sintió lo que no había querido enfrentar, la culpa y el miedo a perder. «Eso es lo que deseas, ¿verdad? Hacerme sufrir, hacerme recordar». Su voz temblaba. «Siempre quise que recordaras, Carmen. Haz lo que debas para cambiarlo todo», respondió Lía, sus ojos llenos de desesperación. Carmen se sintió desbordada por la confusión. El relicario, el sacrificio, las verdades, todo amenazaba con aplastarla. «Voy a buscarlo», susurró para sí misma, segurísima y aterrada al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, un sutil cambio llenó el aire y una sombra se desprendió del grupo, tomando forma. Fue un hombre, de cabello oscuro y mirada penetrante. «Carmen, no olvides, la verdad te liberará, pero cuidado con lo que descubrirás». Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el sudor brotó abundantemente de su frente. La sala se llenó de murmullos crecientes, los espejos resonando con advertencias. «¿Quieres saber qué le ocurrió a Lía, Carmen? El relicario tiene todo lo que necesitas». El hombre sonrió, pero sus ojos se llenaron de tristeza. ¿Era una advertencia o una maldición? Carmen sintió el peso de la decisión que debía tomar. El tiempo se terminaba. El eco de la verdad ya la acechaba, llevándola hacia el abismo. Le quedaba una opción: seguir adelante, desentrañar los secretos del relicario y enfrentar a las sombras del pasado, o ceder al miedo y dejar que todo lo que amaba se desvaneciera.
Con una determinación renovada, dio un paso hacia el espejo. «Voy a encontrarlo», dijo, y en su voz, la resolución sonó como un tambor que retumbaba en la oscuridad. Pero, en el instante que sus dedos tocaron la superficie del espejo, un grito desgarrador reverberó en el aire. No era solo el grito de Samuel, sino la advertencia de Lía. «Carmen, no te vayas. El precio es demasiado alto». El reflejo se rompió en 1000 fragmentos, y con ese acto, la oscuridad se abalanzó sobre ella. ¿Podría soportar la verdad que podría revelarse? ¿Y qué haría con el peso del sacrificio que lo acompañaba? Mientras se sumergía en la luz desgarradora, una pregunta resonó en su mente, fuerte y punzante: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La habitación se desvaneció y ella desapareció tras la superficie del espejo, lejos de las sombras, pero más cerca que nunca de la verdad. ¿Y si lo que encontraría no es solo lo que buscaba, sino algo mucho más oscuro? Las partículas de luz destellaban a medida que Carmen se adentraba en el mundo detrás del espejo. Un aire frío y antibacteriano la envolvía, y el silencio era tan denso que podía oír el latido acelerado de su corazón. La oscuridad la atrajo, la invitó a explorar, pero cada paso la acercaba más a una verdad que temía. El reflejo de su rostro en el espejo roto se distorsionó, creando imágenes abstractas de la angustia que había dejado atrás. Cuerpos sin vida flotaban en el vacío que la rodeaba, entre ellos, el de Lía, con ese mismo rostro de súplica que nunca había podido olvidar. «Carmen, ¿por qué no me escuchaste?». Su voz resonó a través de la nada, repitiéndose interminablemente. Carmen se cubrió los oídos, desesperada. «No puedo. No puedo soportar esto», gritó mientras el eco de sus palabras se mezclaba con las risas burlonas de las sombras. A su alrededor, los esquemas de las figuras se alzaban, retorciéndose en un macabro juego de sombras y luces. Había un aire a humedad y descomposición. Era un olor insoportable que la empujaba a retroceder, pero la urgencia también corría por sus venas, su fuerza vital anhelando la acción. El relicario, ese objeto maldito que ahora parecía más una trampa. Las instrucciones de Héctor ecoaban en su mente: el sacrificio es inminente. Todo lo que amas corre peligro. Avanzó un paso más, y el suelo, si es que se podía llamar así, comenzó a vibrar. Las imágenes más horripilantes de su vida aparecieron, desde la alegría en la risa de Samuel hasta las lágrimas en los últimos días de su hermana. El dolor de esos recuerdos la atravesó como un puñal. Le había fallado a todos. Mientras se concentraba en el conflicto interno, su atención se desvió hacia un leve resplandor al final de un pasillo de sombras densas. Con esfuerzo, se acercó, la luz parecía prometer respuestas y quizás redención. Pero cada paso que daba provocaba que la oscuridad se agolpara más a su alrededor, abrazándola en un intento de arrastrarla hacia su perdición. Más cerca, el roce de un frío extremo la hizo temblar. Al llegar al resplandor, se dio cuenta de que lo que había visto no era lucidez, sino el relicario, brillando con un fulgor casi hipnótico. Estaba rodeado de sombras que susurraban, atrayéndola, tentándola. «Tócame, Carmen, el precio es justo, la verdad es liberadora». Estiró la mano temblorosa, sintiendo la energía negativa pulsar a su alrededor. El relicario vibraba, como si supiera que alguien se acercaba a reclamar lo que le pertenecía. En el instante que su piel tocó el objeto, una visión la golpeó, Lía riéndose, cubriendo su rostro con las manos, y luego el fuego. El fuego que todo lo consume, el fuego que había quemado su último vínculo, la chispa en su memoria que había tratado de olvidar. «No», balbuceó Carmen, retractando su mano, el horror arrasando su ser. Las sombras se tornaron agresivas, envolviéndola. «Tienes que decidir, Carmen. Eres la elegida». Aullaban. Su cabeza giraba al borde del colapso, la confusión alimentando el miedo. En ese instante, un grito desgarrador resonó, más fuerte que todo lo anterior. Era Samuel, llamando, suplicándole. Un impulso feroz de protección golpeó su corazón. Antes de que pudiera reconsiderar, Carmen volvió a colocar su mano sobre el relicario, en un acto desesperado de salvación. Un torrente de energía atravesó su cuerpo, arremetiendo con la verdad. Las visiones se hicieron más claras, más intensas.
En un abrir y cerrar de ojos, las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando entrever un camino luminoso que se bifurcaba hacia dos direcciones. Carmen. La voz de Lía resonó de nuevo, pero esta vez más distante, atravesando los ecos y el caos. Elige bien. El terror inundó a Carmen. Había un camino hacia el sacrificio y otro hacia la redención. Pero, ¿cómo saber cuál era cuál? Con cada segundo que pasaba, la oscuridad cada vez más feroz parecía ansiar su elección. Sin saber si estaba lista, se lanzó hacia el camino luminoso con un grito, buscando lo que su corazón anhelaba. Pero las sombras se agolpaban tras ella, buscando arrastrarla de vuelta a la condena. Carmen, ¿lo lograrás?, preguntó el eterno susurro de la mujer del altar, y cada palabra se sentía como un peso en su alma. Y cuando pensó que todo estaba determinado, sintió la fría mano de una sombra en su hombro, deteniéndola en seco. Hay algo que no sabes. Mientras la figura oscura la miraba fijamente, una nueva verdad estalló en su pecho, oscura y seductora. ¿Qué era lo que realmente estaba a punto de descubrir? ¿Sería un nuevo principio o el final de todo lo que había luchado por salvar? Carmen se quedó helada, el aliento atrapado en su garganta. La figura oscura frente a ella era una sombra alargada, con ojos que parecían absorber la luz a su alrededor. No era solo la presencia que la amenazaba, sino la promesa de secretos oscuros que había estado tratando de ignorar. ¿Qué es lo que no sé?, musitó, su voz temblando, mientras sus manos aún estaban sobre el relicario, sintiendo su energía pulsar, intensificándose como un corazón latente. Tu sacrificio no es lo que crees, la sombra declaró con un eco de risas sombrías. No eres la única en juego, pequeña. Carmen sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y un sudor frío comenzó a recorrer su frente. Miró hacia atrás, la oscuridad rugía, cada sombra parecía afilarse, como si el frío en su cuerpo no fuese solo un efecto momentáneo, sino una advertencia de un horror inminente. ¿Qué? Dime, por favor. Sus palabras eran un hilo de desesperación. Todo lo que he hecho, todo lo que perdí, ¿qué más debo saber? ¿Qué quieren de mí? Carmen, el relicario no es solo un objeto, la sombra continuó, con una voz suave pero llena de un poder inquietante. Es una puerta a la verdad y al sufrimiento por igual. La redención que anhelas puede traerte más dolor del que imaginas. De repente, la visión del pasado la golpeó de nuevo. La imagen de Lía, su hermana, corriendo hacia las llamas, riendo antes de caer en el olvido, se superpuso en su mente. Explícame. Dímelo, gritó, el terror manifestándose en su voz. Lo que sientes por Samuel, por Lía, es solo una parte de lo que realmente hay en ti. Para salvar a uno, perderás a otro. La sombra se inclinó más cerca, sus labios apenas separados mientras susurraba con urgencia, los lazos de sangre pesan más que la vida misma. Al final, la elección no es solo tuya. Las luces titilaron a su alrededor, y un torbellino de sombra se levantó, arrastrándola hacia un abismo oscuro y desconocido. Carmen súbitamente se dio cuenta de que el calor del relicario comenzaba a escurrirse. Un dilema desgarrador se cernía sobre ella. Solo tenía una oportunidad, pero no había certeza de lo que iba a perder. No voy a dejar que ellos sufran más, exclamó, con la rabia y el dolor mezclándose en su voz. Pero, a la vez, una pequeña parte de ella dudaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Un resplandor brillante surgió de la parte posterior de la sala, y en un instante, se vio transportada. En lugar de las sombras, las imágenes del pasado comenzaron a rellenar el espacio vacío. Recuerdos de felicidad, unirse a la risa de su hermano y las historias compartidas con Lía antes del caos. Pero también cada lágrima derramada en los últimos momentos. Carmen avanzó un paso, casi sin reflexión. La luz le ofrecía una salida, pero el peso del sacrificio la mantenía atada. El conflicto se intensificaba a su alrededor. ¿Vas a dejar que el miedo te paralice? Puedes romper el ciclo, la sombra insistió, su tono era envolvente, como un canto hipnótico. Tú controlas el poder. Decídete. Fue entonces cuando vio la figura de Samuel al final del túnel. Su sonrisa desgarradora la llamaba. Pero justo cuando Carmen iba a dar otro paso,
una sombra más oscura surgió entre ellos, como un monstruo preparado para tragarse todo a su paso. «Carmen», exclamó el susurro de Lía, desgarrador. El tiempo se detuvo, y Carmen sintió que su corazón latía con una fuerza única. ¿Qué iba a perder? ¿Qué iba a obtener? Podrías obtener la vida de algunos, destruyendo a otros. Con las fuerzas de la oscuridad ahora empujando su corazón hacia la angustia, el terror la envolvió, y la imagen de la sombra aún la acechaba. Un nuevo dilema estaba por revelarse, un nuevo nivel de horror. Al final de esta elección, todos ustedes quedarán marcados por lo que elijas, dijo la sombra, mientras Carmen duda nuevamente, buscando entender. Su mente parecía estallarse de agonía. ¿Podría ser capaz de salvaguardar todo lo que amaba, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso? Con una respiración profunda, decidió que debía hacer algo. Se aferró al relicario con todas sus fuerzas y gritó, «Elijo por ellos». Pero, antes de que pudiera terminar, una mirada gélida en la sombra se deslizó a través de ella, dejando una inquietante promesa en el aire, «Eso es lo que piensas. Pero el sacrificio es más grande de lo que imaginas». Carmen sintió que se acercaba una tormenta, una verdad desgarradora que aún no estaba lista para enfrentar. ¿Qué compromiso la esperaba al final de su elección? El tiempo se afanaba, y la desesperación ya la había alcanzado. El eco de su respuesta resonó, pero la oscuridad aún acechaba. ¿Qué terrible revelación me espera? Con el frío en su pecho y la verdad por develar, dio el último paso hacia la luz. La luz la envolvió, pero no el cálido resplandor que había esperado. Era un brillo helado, que cortaba la piel y hacía que su corazón se encogiera. Carmen sintió que su cuerpo se elevaba, como si se hubiera desprendido de la tierra misma. En un instante, la sala y la sombra desaparecieron, dejándola sola en un lugar que no podía entender. Se encontraba en un bosque denso, las sombras de los árboles eran altas y amenazadoras. En el aire flotaba una niebla espesa que la envolvía, haciéndola sentir perdida y vulnerable. El símbolo del relicario brillaba en su mano, pero su luz ahora era tenue, palpitante, como el último aliento de alguien moribundo. «Esto no es real», murmuró para sí misma, intentando encontrar consuelo en lo familiar. Pero la voz de la sombra resonó en su mente, recordándole que la realidad era un concepto manipulable, que a veces, lo real podía ser el mayor de los horrores. De repente, un susurro helado acarició su oído, trayendo consigo el eco de risas distantes. «Bienvenida, Carmen», decía la voz de Lía, pero algo en el tono estaba torcido, como si la niña que había amado y perdido se hubiera convertido en parte de la oscuridad misma. «¿Vas a buscarme aquí? ¿Crees que estoy a salvo en este lugar? Aquí, la verdad duele más que la ausencia». Con cada palabra, los árboles parecían acercarse, chasqueando sus ramas como si se burlaran de ella. Los ojos de animales ocultos la observaban, susurrando secretos de traición y anhelos incumplidos. Carmen sintió que el aire se volvía más denso, casi magnético, como si los patrones del bosque estuvieran tejidos por algo más que solo la naturaleza. Siguió un camino formado por hojas caídas, cada paso resonaba en su mente como un tambor, llevándola cada vez más cerca de un destino incierto. «No puedo retroceder», se dijo a sí misma, mientras la imagen de Samuel se alumbraba en su mente, su sonrisa intacta en el caos. Hacerlo por ellos significaba ir hasta el final. Finalmente, se encontró con un claro. En el centro, había una piedra altar, una construcción antigua y oscura, cubierta de runas que parecían pulsar con vida propia. El relicario en su mano comenzó a temblar, como si estuviera intentando comunicarse con el altar. Un espasmo de energía la envolvió, y sintió que debía actuar, que este era el lugar donde todo se decidiría. A medida que se acercaba, el aire se tornó frío como el acero, y el murmullo de voces se intensificó, una mezcla de súplicas y condenaciones. «Dedícalo a Lía», decía una voz, suave pero temblorosa. «Es lo que ella desea». «No», gritó Carmen, apretando el relicario como si temiera que escapara de su agarre. «No te dejaré ir otra vez. Prometí que te protegería». De repente, la niebla se espesó aún más. Las sombras se unieron en un torbellino, formando un rostro distorsionado que la miraba con ojos vacíos. «Te engañaste a ti misma, Carmen.
La oscuridad siempre está esperando, y tú la alimentas con tus decisiones. Aquí no hay salvación, solo sufrimiento. ¿Pero puedes cambiarlo? ¿A qué costo? Carmen sintió que se tambaleaba, la confusión comenzando a derrotarla. Todo tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por salvar a los que amas? La voz se volvió un eco aterrador, reverberando en su ser. Entonces, una vislumbre de la verdad emergió en su corazón. La elección no era solo entre su hermana y Samuel. Cada persona en su vida estaba involucrada, cada conexión, cada emoción enredada en las sombras. Un nuevo dilema se alzaba, un sacrificio que podría ser el punto de no retorno. «Estás sola en esto, Carmen», seguía insistiendo la sombra, casi con un tono seductor. «Pero puedes romper el ciclo una vez más. ¿Te atreves?». Carmen miró hacia el relicario que aún palpitaba en su mano, como si esperara que la respuesta emergiera de él. Con el horror abrumándola y el peso de su elección empujándola hacia un abismo, comprendió que la verdadera oscuridad estaba en su interior, lista para liberarse. Mientras las sombras se cerraban, sintió que la humedad en sus ojos prometía una verdad que temía descubrir. «¿Qué me depara el futuro?», pensó, mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, clamando por su decisión. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde la profundidad del bosque, uno que conocía bien. «Carmen». Era la voz de Lía, pero distorsionada, y la urgencia en ella hizo que el frío la atraviesa. «No puedo perderte otra vez», rugió Carmen con toda su fuerza, ignorando la creciente neblina a su alrededor. La marca del sacrificio empezaba a sentirse como una cadena. ¿Cuánto más estaba dispuesta a sacrificar? Las sombras se alimentaban de su angustia, y un escalofrío recorrió su espalda. Las luces del relicario comenzaron a fluir, formando un camino. «Es hora de decidir», susurró la sombra, y el eco resonó en su alma. Frente a ella, el destino aguardaba en silencio. «¿Estoy lista para enfrentar lo que significa realmente el sacrificio?». La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el grito de su hermana continuaba resonando, obligándola a elegir de una vez por todas. Carmen dio un paso hacia adelante, pero el camino se desvanecía ante sus ojos, dejando solo un abismo que prometía secretos y sufrimientos aún por venir. Carmen sintió como el abismo se cernía sobre ella, un vórtice oscuro listo para devorar su esperanza. En ese instante, toda su vida pasó en un susurro. La risa de Samuel, el amor de su madre, las lágrimas de Lía. Sus recuerdos se entrelazaban con el miedo, creando un nudo en su pecho que le auguraba un destino sombrío. «Debo ser fuerte», se repitió, mientras el relicario brillaba tenuemente en su mano. Había llegado a un punto crítico. La sombra estaba más cerca, susurrándole al oído: «La verdad duele». Pero Carmen entendió que el dolor también podía ser liberador. Debía enfrentarlo, debía abrazar sus miedos. «Voy a romper este ciclo», murmuró, sintiendo las palabras cobrar fuerza. Con cada letra pronunciada, sintió que el peso comenzaba a levantarse. Había intentado huir de su pasado, pero era hora de enfrentarlo. La oscuridad no la vencería. Con determinación, Carmen se acercó al altar. Las sombras parecían retorcerse, tratando de detenerla, pero ella estaba decidida. «No más miedo, no más sacrificios en vano», gritó, mientras levantaba el relicario hacia la niebla que todo lo cubría. La luz del relicario comenzó a brillar con más intensificación, emitiendo un resplandor que atravesó la oscuridad y reveló vislumbres de verdades ocultas. Carmen vio a su hermana, Lía, sonriendo de nuevo. Los recuerdos se proyectaban como fragmentos de vida, de risas y sueños compartidos. «Siempre estaré contigo, Carmen. Nunca lo olvides», resonaba su voz en el aire. La sombra se encogió ante la luz, su rostro distorsionado mostrando una mezcla de ira y desesperación. «No puedes escapar de lo que eres, Carmen. La oscuridad está en tu sangre». Pero Carmen, con el relicario firme en su mano, replicó con fuerza: «No. He decidido. No seré lo que tú esperas». El altar comenzó a vibrar, las runas antiguas brillaban en un tono dorado, iluminando el bosque y haciendo que las sombras retrocedieran. Un torrente de energía la envolvió, impulsándola hacia adelante, con una claridad abrumadora.
Soy yo quien decide mi destino, gritó, sintiendo la fuerza del relicario fluir a través de ella. El aire se volvió espeso, y la voz de la sombra reverberó nuevamente, pero esta vez con renuencia. El sacrificio que elijas no será fácil, pero Carmen la interrumpió, con una ferocidad que hizo temblar el bosque entero. No quiero más sacrificios de inocentes. No a costa de la vida de quienes amo. La luz estalló en un fulgor brillante y blanquecino, y las sombras comenzaron a disolverse ante su fuerza. Carmen sintió cómo su poder se unía al relicario, creando un vínculo que retumbó en cada rincón del claro. Era momento de venganza y de liberación. Cuando la luz tocó el relicario, una onda de energía se expandió, arrastrando las sombras hacia el vacío. Las risas distantes de aquellos atrapados se fueron apaciguando, hasta desvanecerse en un susurro. Soy yo quien rompe el ciclo. Carmen gritó con todo su ser, mientras el relicario emanaba un brillo radiante, inquebrantable. La última sombra que la acechaba, la figura del hombre, retrocedió, gritando de impotencia. Tu decisión será tu perdición. Pero fue demasiado tarde. Carmen ya había sellado su destino. Un silencio repentino se instaló en el bosque. Las sombras desaparecieron, y Carmen se encontró de nuevo en el vacío, pero ahora era diferente. La luz que antes parecía distante era ahora una calidez envolvente. La voz de Lía y Samuel resonaron en su mente, llenándolo todo de paz. Lo lograste, hermana. Te encontramos. Carmen sintió que el tiempo se detenía. La neblina se disipó y emergió un paisaje sereno, un paisaje lleno de árboles frondosos y flores brillantes. Con cada paso que dio, sintió que el alivio la invadía. He roto el ciclo, susurró, sintiendo una lágrima resbalar por su mejilla. Finalmente, todo estaba en calma. Pero la batalla no había terminado. En su interior resonaban ecos de advertencias, y sabía que debía cuidar el legado que había servido tanto para unirse como para dividir. Mientras comenzaba a caminar hacia su nuevo comienzo, decidió que avivaría las llamas de su pasado, pero lo haría con amor y valentía. Mis seres queridos no sufrirán más, se prometió, con la convicción resplandeciente de un nuevo día. En cada paso, Carmen llevó consigo una luz que, por fin, brillaría sin miedo. La historia de su familia había evolucionado. Con cada respingo, cada decisión tomada, abriéndose a nuevas oportunidades y enfrentando los ecos oscuros que habían aterrorizado, entendió que el verdadero poder no está en los objetos, sino en la capacidad de amar, de recordar y de elegir de nuevo. Y así, en ese bosque de paz, la historia de Carmen llegó a un final, no como una historia de sufrimiento, sino como un relato de superación y esperanza. Haz lo que debes, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu mundo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.